El primer día que Sofía llegó al colegio con el zapato roto, nadie imaginó que esa pequeña grieta en su zapato terminaría cambiando muchas vidas. Mientras caminaba por el patio, intentando esconder el agujero con el polvo del camino, algunos niños comenzaron a reír. Lo que no sabían era que aquella niña llevaba en su mochila algo mucho más grande que libros. Llevaba el sueño de una madre que había luchado contra la pobreza toda su vida. Sofía vivía con su madre Elena en una pequeña casa de madera al borde del pueblo. El techo dejaba pasar el frío en las noches y muchas veces la comida apenas alcanzaba para el día. Elena trabajaba lavando ropa ajena y limpiando casas para poder mantener a su hija en la escuela. Para ella, la educación era la única puerta que podía abrir un futuro diferente. Aquella mañana Elena había cosido el zapato de Sofía con hilo grueso, tratando de cerrar la grieta que se abría en la suela. Pero el cuero estaba demasiado gastado y apenas resistió el camino hasta la escuela. Cuando la niña caminó sobre las piedras del patio, la suela volvió a abrirse dejando ver su calcetín desgastado. Sofía se sentó en su pupitre intentando esconder el pie bajo la silla. Sin embargo, dos compañeros comenzaron a burlarse señalando el zapato roto. Las risas se extendieron por el salón como un eco incómodo. Sofía bajó la mirada y apretó los libros contra su pecho. Lo que nadie sabía era que aquella humillación sería solo el comienzo de una historia que terminaría sorprendiendo a todo el pueblo. Después de las risas en el salón, Sofía intentó concentrarse en la clase, pero cada vez que movía el pie, sentía el aire frío entrar por la suela abierta. Aquella sensación le recordaba constantemente lo que los demás habían visto. Algunos compañeros seguían mirándola y murmurando entre ellos. Para una niña de su edad, aquella vergüenza pesaba más que cualquier mochila llena de libros. La maestra Clara notó algo extraño en el ambiente del aula. Observó las miradas, escuchó algunos susurros y finalmente se acercó al pupitre de Sofía. Cuando vio el zapato roto, entendió lo que estaba pasando, pero en lugar de decir algo que avergonzara a la niña, simplemente puso una mano sobre su hombro y le pidió que siguiera leyendo en voz alta el ejercicio del libro. Sofía comenzó a leer con una voz suave al principio, pero poco a poco fue ganando confianza. Las palabras salían claras y firmes. La maestra sonrió al escucharla, porque sabía que aquella niña tenía algo especial, una inteligencia y una dedicación que no siempre se veían en los estudiantes. Mientras tanto, Elena seguía trabajando en una casa del pueblo, sin saber lo que su hija estaba pasando en la escuela. Sus manos estaban rojas por el agua fría del lavado, pero su mente pensaba constantemente en Sofía. Todo su esfuerzo tenía un solo propósito: que su hija pudiera estudiar y tener una vida mejor que la suya. Cuando terminó la clase, los estudiantes salieron al recreo corriendo hacia el patio. Sofía caminó despacio, intentando que nadie notara el agujero en su zapato. Pero el patio estaba lleno de tierra y piedras pequeñas que se metían en la suela abierta cada vez que daba un paso. Aún así, la niña se sentó en una esquina con su cuaderno, intentando repasar la lección mientras los demás jugaban. Dos niños pasaron cerca y volvieron a reír al ver el zapato roto. Uno de ellos señaló el agujero y dijo algo que hizo que varios estudiantes voltearan a mirar. Sofía sintió que el rostro se le calentaba de vergüenza. Bajó la cabeza y fingió seguir escribiendo para que nadie notara que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Desde la ventana del salón, la maestra Clara observaba la escena en silencio. No era la primera vez que veía a estudiantes burlarse de alguien por su ropa o por sus cosas. Pero en el caso de Sofía, había algo diferente. Aquella niña no respondía con enojo ni se defendía con gritos. Simplemente seguía estudiando con una determinación que llamaba la atención. Esa misma tarde, al regresar a casa, Sofía caminó con cuidado por el camino de tierra. Cuando llegó, Elena la recibió con una sonrisa cansada. La madre notó inmediatamente el zapato roto y suspiró con tristeza. Intentó repararlo otra vez con aguja y hilo, pero sabía que aquel zapato ya no tenía arreglo.
Esa noche Elena se quedó mirando el zapato roto sobre la mesa durante mucho tiempo. Lo había cosido tantas veces que el cuero ya parecía un mapa lleno de hilos cruzados. Sabía que no resistiría muchos días más, pero también sabía que el dinero apenas alcanzaba para la comida de la semana. Comprar unos zapatos nuevos era un lujo que no podía permitirse. Sofía intentó tranquilizar a su madre diciendo que no pasaba nada, que podía seguir usándolos un poco más. Aunque trataba de sonreír, Elena conocía demasiado bien a su hija para no notar la tristeza en sus ojos. Aquella niña siempre había sido fuerte, pero ninguna niña debería tener que esconder sus pies para evitar burlas. Al día siguiente, Sofía volvió a caminar hacia la escuela con el mismo zapato roto. Cada paso levantaba polvo del camino y la suela se abría un poco más. Sin embargo, la niña seguía caminando con la cabeza en alto. En su mochila llevaba sus cuadernos bien ordenados, porque sabía que estudiar era la única oportunidad que tenía para cambiar su destino. Cuando llegó al colegio, algo inesperado estaba a punto de ocurrir. La maestra Clara había estado pensando toda la noche en la situación de Sofía, y esa mañana había preparado algo especial para la clase. Algo que haría que todos los estudiantes del salón aprendieran una lección que jamás olvidarían. Cuando comenzó la clase, la maestra Clara pidió a todos los estudiantes que guardaran silencio. Luego escribió una pregunta grande en la pizarra. ¿Qué es lo que realmente hace valiosa a una persona? Los niños se miraron entre sí sin entender muy bien por qué la maestra comenzaba la mañana con aquella pregunta tan extraña. La maestra pidió a varios estudiantes que respondieran. Algunos dijeron que lo importante era tener dinero, otros hablaron de ropa bonita o de tener muchas cosas. Mientras escuchaba las respuestas, Clara caminaba lentamente por el salón, observando a cada uno de los niños. Finalmente se detuvo junto al pupitre de Sofía. La niña levantó la mirada con nerviosismo, pensando que quizá la maestra mencionaría su zapato roto frente a todos. Pero Clara no señaló sus pies ni dijo nada sobre su ropa. Solo le pidió que leyera un problema difícil del libro de matemáticas que nadie más había podido resolver. Sofía respiró profundo y comenzó a resolver el ejercicio paso a paso frente a la clase. Los estudiantes guardaron silencio al ver cómo la niña explicaba el problema con claridad. Cuando terminó, la maestra sonrió y dijo algo que cambió completamente el ambiente del salón. El valor de una persona no está en sus zapatos, sino en su mente y en su corazón. Después de las palabras de la maestra, el salón quedó en silencio. Muchos estudiantes bajaron la mirada al recordar las risas del día anterior. Sofía regresó a su asiento con el corazón acelerado. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera de esa manera frente a todos. La maestra Clara continuó la clase con normalidad, pero el ambiente había cambiado. Los mismos niños que antes se habían burlado ahora miraban a Sofía con curiosidad. Algunos empezaban a darse cuenta de que aquella niña que caminaba con un zapato roto también era la mejor estudiante del salón. Durante el recreo, algo inesperado ocurrió. Una compañera llamada Lucía se acercó a Sofía con timidez y se sentó a su lado. No dijo nada sobre el zapato ni sobre lo ocurrido en la clase. Solo le preguntó si podía ayudarla con una tarea de matemáticas que no entendía. Por primera vez en muchos días, Sofía sonrió en el patio de la escuela. Aquella pequeña conversación hizo que el recreo se sintiera menos pesado. Sin saberlo, ese momento sería el comienzo de algo que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino también la forma en que todo el colegio vería su historia. A partir de ese día, Sofía comenzó a sentirse un poco más tranquila en la escuela. Algunos compañeros dejaron de burlarse, y otros incluso empezaron a pedirle ayuda con las tareas. Su habilidad para explicar los ejercicios de matemáticas y lectura sorprendía a muchos. Lo que antes era motivo de risa, ahora comenzaba a convertirse en admiración. La maestra Clara observaba todo con atención. Sabía que Sofía tenía un talento especial para aprender y también para enseñar a los demás. Sin embargo, cada vez que veía el zapato roto asomando bajo el pupitre, sentía una preocupación silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, después de terminar las clases, Clara llamó a Sofía para hablar con ella unos minutos. Con mucha delicadeza le preguntó sobre su casa y su familia.
La niña explicó que vivía solo con su madre y que Elena trabajaba muy duro para poder enviarla al colegio. Mientras Sofía hablaba, la maestra comprendió algo importante. Aquella niña no solo era inteligente, también era increíblemente fuerte para su edad. Clara decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquella historia merecía una oportunidad diferente. Esa misma tarde, la maestra Clara fue a la casa de Sofía después de terminar la jornada escolar. Caminó por el mismo camino de tierra que la niña recorría todos los días. Cuando llegó, encontró la pequeña casa de madera con el techo desgastado y la puerta abierta. Dentro, Elena estaba lavando ropa en una tina grande de agua. Al ver a la maestra, Elena se sorprendió y se secó las manos rápidamente en su delantal. Pensó que quizá Sofía había hecho algo malo en la escuela. Pero Clara sonrió con amabilidad y le explicó que su visita tenía otra razón. Le habló de lo inteligente que era su hija, de su dedicación para estudiar y de lo orgullosa que estaba de tenerla como alumna. Mientras escuchaba esas palabras, los ojos de Elena comenzaron a llenarse de lágrimas. Nadie le había dicho algo así sobre su hija antes. Para ella, cada día era una lucha silenciosa para mantener a Sofía en la escuela. Aunque muchas veces no tuviera dinero ni siquiera para comprar un par de zapatos nuevos. La maestra miró el zapato roto que estaba sobre la mesa, recién cosido otra vez por Elena. Entonces comprendió completamente el sacrificio que aquella madre estaba haciendo. En ese momento decidió que la historia de Sofía no podía quedarse solo entre esas paredes. Al día siguiente, la maestra Clara llegó al colegio con una idea que había estado pensando toda la noche. Sabía que muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que ocurre alrededor hasta que alguien se los muestra con claridad. Y ella estaba decidida a que la historia de Sofía fuera escuchada. Durante la reunión semanal de maestros, Clara habló sobre su estudiante. Explicó que Sofía era una de las niñas más dedicadas de la escuela, pero que enfrentaba dificultades muy grandes en su casa. No mencionó la historia para causar lástima, sino para mostrar el esfuerzo y la determinación que aquella niña tenía para seguir estudiando. Las palabras de Clara tocaron a varios de los profesores. Muchos recordaron momentos de su propia infancia y comprendieron lo importante que era apoyar a estudiantes como Sofía. Algunos comenzaron a pensar en maneras de ayudar sin que la niña se sintiera avergonzada. Esa misma semana, algo empezó a moverse dentro del colegio. Pequeñas ideas comenzaron a convertirse en acciones. Nadie le dijo nada a Sofía todavía, pero varios maestros estaban preparando algo que pronto cambiaría por completo la vida de la niña del zapato roto. Un viernes por la mañana, la directora del colegio entró al salón de Sofía, acompañada por varios maestros. Los estudiantes se miraron sorprendidos, porque no era común que tantos profesores aparecieran al mismo tiempo en una clase. La maestra Clara sonreía, discretamente mientras Sofía observaba sin entender lo que estaba pasando. La directora pidió a todos los estudiantes que guardaran silencio. Luego comenzó a hablar sobre el esfuerzo, la perseverancia y el valor de estudiar incluso cuando la vida presenta dificultades. Sus palabras no mencionaban directamente a Sofía, pero cada frase parecía describir exactamente la historia de la niña. Después de ese breve discurso, la directora llamó a Sofía al frente del salón. La niña caminó con nerviosismo entre los pupitres. Algunos compañeros la miraban con curiosidad, otros con respeto. Cuando llegó al frente, la directora le entregó una pequeña caja. Sofía abrió la caja lentamente. Dentro había un par de zapatos nuevos, negros y brillantes. Durante unos segundos el salón quedó completamente en silencio. Luego algunos estudiantes comenzaron a aplaudir. Sofía no pudo evitar que las lágrimas aparecieran en sus ojos. Sofía sostenía la caja con los zapatos nuevos mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Nunca había tenido unos zapatos así, limpios y firmes, sin hilos ni remiendos. Sus manos temblaban ligeramente mientras los sacaba de la caja para mirarlos mejor. Para muchos en el salón aquello era algo normal, pero para ella era algo enorme. Los estudiantes continuaron aplaudiendo, y algunos comenzaron a sonreírle con una sinceridad que antes no existía.
Incluso los mismos niños que se habían burlado del zapato roto bajaron la mirada con vergüenza. En ese momento comprendieron algo que la maestra había querido enseñarles desde el principio. La maestra Clara se acercó a Sofía y le dijo en voz baja que esos zapatos no eran solo un regalo. Eran un reconocimiento a su esfuerzo, a su valentía y a las ganas que tenía de seguir estudiando a pesar de las dificultades. Aquellas palabras hicieron que la niña respirara profundo para contener las lágrimas. Cuando terminó la clase, Sofía salió al patio con los zapatos nuevos puestos. Caminó despacio sobre las mismas piedras que antes se colaban por la suela rota. Pero esta vez no sentía dolor en los pies. Sentía algo mucho más grande en el corazón: esperanza. Cuando Sofía regresó a casa ese día, caminaba más rápido de lo normal. Cada paso con sus zapatos nuevos se sentía extraño, como si todavía no creyera que eran suyos. Al llegar a la pequeña casa de madera, abrió la puerta con emoción y buscó a su madre, que seguía trabajando junto a la tina de ropa. Elena levantó la mirada y se quedó inmóvil al ver los zapatos en los pies de su hija. Durante unos segundos no dijo nada. Luego dejó caer lentamente la prenda que estaba lavando y caminó hacia Sofía con los ojos llenos de lágrimas. La niña le contó todo lo que había ocurrido en el colegio. Las palabras de la directora, el apoyo de los maestros y el momento en que todos aplaudieron cuando abrió la caja. Elena escuchaba en silencio mientras abrazaba a su hija con fuerza. Para Elena, aquellos zapatos no eran solo un objeto nuevo. Eran la prueba de que todo su esfuerzo no había sido en vano. Cada madrugada trabajando, cada sacrificio y cada preocupación habían tenido un propósito: que su hija pudiera seguir estudiando. Después de aquel día, algo comenzó a cambiar en el colegio. Muchos estudiantes que antes apenas prestaban atención a Sofía, ahora se acercaban a preguntarle cosas sobre las tareas. La niña seguía siendo la misma, tranquila, dedicada y siempre dispuesta a ayudar. Pero ahora sus compañeros empezaban a verla con respeto. La maestra Clara también comenzó a darle más oportunidades para participar en clase. Le pedía que explicara algunos ejercicios difíciles o que leyera textos frente al grupo. Sofía lo hacía con seguridad, demostrando una capacidad para aprender que sorprendía incluso a otros profesores. Con el paso de las semanas, su nombre empezó a destacarse entre los mejores estudiantes del colegio. Algunos maestros comenzaron a hablar de ella como una niña con un futuro brillante si seguía estudiando con la misma disciplina. Mientras tanto, Elena seguía trabajando cada día con la misma fuerza de siempre. Pero ahora lo hacía con un poco más de tranquilidad en el corazón, porque sabía que su hija estaba avanzando en la escuela y que cada sacrificio estaba construyendo algo importante para su futuro. Con el paso de los meses, Sofía continuó destacándose en la escuela. Sus calificaciones eran cada vez mejores y los maestros hablaban de ella como una estudiante ejemplar. Pero lo que más admiraban no era solo su inteligencia, sino su disciplina. Mientras otros niños se quejaban de las tareas, Sofía estudiaba cada noche bajo una pequeña lámpara en su casa. Elena observaba a su hija sentada frente a los cuadernos mientras el viento frío se colaba por las rendijas de la casa. Aquella escena le recordaba cada día por qué seguía trabajando sin descanso. Aunque sus manos estaban cansadas y su espalda dolía por las largas jornadas, ver a Sofía estudiar le daba fuerzas para continuar. En la escuela, los compañeros que antes se burlaban comenzaron a cambiar su actitud. Algunos se acercaban para pedir ayuda con los ejercicios. Otros simplemente empezaron a respetarla en silencio. Poco a poco la historia de la niña del zapato roto se fue, transformando en algo distinto. La historia de una estudiante que nunca se rendía. La maestra Clara sabía que aquello apenas era el comienzo. Había visto muchas historias difíciles en su carrera como docente, pero pocas veces había encontrado una determinación tan grande en una niña tan joven. Por eso estaba convencida de algo. Si Sofía seguía así, su futuro podría ser mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Un día, llegó al colegio un anuncio que llenó de emoción a todos los estudiantes. El gobierno del departamento había organizado un concurso académico para elegir a los mejores alumnos de varias escuelas del pueblo.
Los ganadores recibirían una beca especial para continuar sus estudios en un colegio más grande de la ciudad. Cuando la maestra Clara escuchó la noticia, pensó inmediatamente en Sofía. Sabía que la niña tenía el talento y la disciplina necesarios para competir. Sin embargo, también sabía que el concurso sería difícil y que participar significaría enfrentarse a estudiantes de escuelas mucho más grandes. Esa tarde llamó a Sofía después de clases y le explicó la oportunidad que tenía frente a ella. La niña escuchaba con los ojos muy abiertos. Nunca había imaginado algo así. Para ella, la escuela del pueblo ya parecía un mundo enorme. La maestra le dijo algo que Sofía jamás olvidaría. A veces la vida abre puertas, inesperadas, pero solo quienes han aprendido a esforzarse tienen la fuerza para cruzarlas. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de la niña mientras caminaba de regreso a casa. Cuando Sofía llegó a casa esa tarde, encontró a su madre sentada junto a la mesa revisando unas prendas de ropa que debía entregar al día siguiente. Elena levantó la mirada al ver la expresión pensativa de su hija. Algo importante había ocurrido en la escuela. Podía notarlo de inmediato. Sofía se sentó frente a ella y comenzó a contarle sobre el concurso académico y la beca para estudiar en la ciudad. Mientras hablaba, sus ojos brillaban entre emoción y nervios. Para una niña que había crecido viendo a su madre luchar cada día, aquella oportunidad parecía casi un sueño. Elena escuchó en silencio cada palabra. Cuando Sofía terminó, la mujer tomó sus manos con suavidad. No sabía cómo ayudarla con libros costosos, ni con preparaciones especiales, pero sí sabía algo muy importante. Su hija tenía una fuerza interior que muchas veces valía más que cualquier recurso. Con una voz llena de cariño, Elena le dijo que no tuviera miedo de intentarlo. Le recordó que, durante años, había enfrentado dificultades mucho más grandes que un examen. Aquella noche, Sofía se sentó a estudiar con más determinación que nunca. Los días siguientes estuvieron llenos de estudio para Sofía. Cada tarde regresaba del colegio, ayudaba a su madre con algunas tareas de la casa y luego se sentaba frente a sus cuadernos. Bajo la pequeña luz de la lámpara, repasaba matemáticas, lectura y ciencias con una concentración que pocas veces se veía en alguien de su edad. La maestra Clara también comenzó a ayudarla después de clases. Se quedaban en el salón revisando ejercicios difíciles y practicando problemas del concurso. Sofía escuchaba cada explicación con atención, tomando notas y repitiendo los ejercicios hasta entenderlos completamente. Mientras tanto, Elena seguía trabajando todos los días como siempre. Pero ahora, cada vez que veía a su hija estudiar con tanto esfuerzo, sentía que algo grande estaba por ocurrir. Aunque la vida nunca había sido fácil para ellas, aquella oportunidad parecía abrir una pequeña ventana de esperanza. Finalmente llegó el día del concurso. Varios estudiantes de diferentes escuelas se reunieron en un salón grande del municipio. Sofía entró con nervios, observando a los 1990 otros niños que parecían muy seguros de sí mismos. Sin embargo, recordó las palabras de su madre y respiró profundo antes de comenzar el examen. El salón donde se realizaba el concurso estaba lleno de estudiantes de distintos colegios del municipio. Muchos llevaban uniformes impecables y mochilas nuevas. Sofía observó todo con un poco de nervios, recordando el camino que había recorrido, desde aquellos días en que caminaba al colegio con el zapato roto. Cuando comenzó el examen, el silencio se apoderó del lugar. Los estudiantes se concentraron en sus hojas, mientras los maestros caminaban entre los pupitres. Sofía respiró profundo y empezó a leer las preguntas con atención. Cada problema que resolvía le recordaba las largas noches de estudio junto a su madre. Durante varias horas, los estudiantes trabajaron sin levantar la cabeza. Algunos terminaron rápido, otros parecían confundidos con ciertas preguntas. Sofía continuó concentrada hasta completar cada ejercicio con cuidado. Sabía que aquella oportunidad era muy importante para su futuro. Cuando finalmente entregó su examen, salió del salón con el corazón acelerado. No sabía si había ganado o no, pero sentía algo que nunca había sentido antes: la seguridad de haber dado lo mejor de sí misma. 2 semanas después del concurso,
Todos los estudiantes fueron reunidos en el patio principal del colegio. Los maestros estaban de pie frente a los alumnos y la directora sostenía un sobre con los resultados del examen. Sofía sentía el corazón latir con fuerza mientras recordaba cada momento de estudio y cada sacrificio de su madre. La directora comenzó a anunciar los nombres de los estudiantes que habían participado. Finalmente abrió el sobre y levantó la mirada hacia el grupo. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego pronunció el nombre de la estudiante que había obtenido el primer lugar del concurso académico del municipio. Sofía Elena Martínez. El patio quedó en silencio por un instante, hasta que comenzaron los aplausos. Sofía se quedó inmóvil, intentando comprender lo que acababa de escuchar. La niña que un día había llegado con el zapato roto al colegio, ahora había ganado una beca para estudiar en una escuela más grande de la ciudad. La maestra Clara sonreía con orgullo mientras los estudiantes aplaudían. Sabía que aquel momento no era solo una victoria académica. Era la prueba de que el esfuerzo, la perseverancia y el amor de una madre podían cambiar completamente una historia. Cuando Sofía llegó a casa con la noticia, Elena la abrazó con tanta fuerza que ambas terminaron llorando. Aquella pequeña casa de madera, que había sido testigo de tantos sacrificios, ahora estaba llena de una alegría que ninguna de las dos había imaginado. La beca significaba que Sofía podría continuar sus estudios en un colegio importante de la ciudad. Pero para Elena, aquello significaba algo aún más grande: ver que todos los años de esfuerzo habían tenido un propósito. Tiempo después, cuando Sofía miraba sus viejos cuadernos, todavía guardaba aquel zapato roto que su madre había cosido tantas veces. No lo guardaba por tristeza, sino como recuerdo de dónde había comenzado su historia. La vida muchas veces parece injusta, especialmente cuando nacemos con menos oportunidades que otros. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. El valor de una persona no se mide por la ropa que usa ni por los zapatos que lleva. Se mide por su esfuerzo, su perseverancia y por el amor de quienes creen en ella, incluso en los momentos más difíciles.